Jehová. Hay muchas formas de magnificarte, pero ahora lo haré así. Hay muchas formas de alabar tu nombre y de exaltarte, oh Jehová. Hay muchas formas de magnificarte, pero ahora lo haré así. Saco mi vida del anonimato, medio corona, vestido real. Así es Jehová que exalta al pequeño. Por causa de él yo me haré más vil. Por causa de él yo me haré más vil. Por causa de él yo me haré más vil. Remolineando, remolineando, celebraré a Jehová. Remolineando, remolineando, me haré más vil por causa de Jehová. Remolineando, remolineando, celebraré a Jehová. Remolineando, remolineando, me haré más vil por causa de Jehová. Me haré más vil por causa de Jehová. Me haré más vil por causa de Jehová. Amén, sí, Señor. Y así, Señor amado, hemos venido, Señor, trayendo, Señor, ofrendas, diezmos, lo que los hermanos hayan traído, Señor. Te pedimos que lo recibas, Señor, y que tú sigas bendiciendo, Señor, a tu pueblo, Señor. En el nombre de Jesús te las presentamos. Amén. Así puede tomar su lugar en esta hora. Y bienvenidos a todos en este miércoles, ya a mediados del mes. Ya estamos por terminar el año, ¿verdad? El mes y el año. Y tenemos algunos planes, ¿verdad? Para la Navidad, algunos planes para el Año Nuevo. Así es que síganse congregando los que se pueden congregar. Y ya saben que el 25 celebramos Navidad aquí. Vamos a tener algunos especiales, algo muy bonito que se están preparando por ahí los jóvenes. Y el Navidad, pues también, digo, en Año Nuevo también vamos a estar aquí celebrando el 31, que es el jueves. El miércoles no va a haber servicio, que es el día 30 de este mes. Lo vamos a cambiar para el jueves, para así celebrar Año Nuevo aquí y luego el viernes el día de servicio normal. Bueno, ¿qué tal si vamos a la palabra de Dios, al mensaje de esta noche? Vamos a estar hablando en esta noche de lo que es la oración. Yo le puse por título, oraciones que fueron contestadas por Dios en la Biblia. Vamos a estar hablando de las oraciones que Dios contestó en la Biblia, que algunos siervos de Dios, algunos personajes hicieron oraciones a Dios y Dios se las contestó. Y eso nos da a entender que Dios, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, contestó oraciones, porque lo vamos a estar viendo por medio del mensaje. Pero Dios siempre, Él sigue siendo el mismo ayer y hoy y siempre. Que el mismo Dios que contestaba oraciones en aquel tiempo es el mismo Dios que puede contestar oraciones en este tiempo en la dispensación de la gracia. Y muchos de nosotros hemos sido testigos, ¿verdad?, de oraciones contestadas. Yo creo que cada uno de nosotros tenemos tan siquiera alguna oración que Dios haya contestado. Y hay mucho, ¿verdad?, que testificar. Y de eso vamos a estar hablando, de oraciones que quedaron en la Biblia registradas, para que nosotros nos demos cuenta que para Dios no hay imposibles. Y que Dios contesta oraciones en antes, en el pasado, y sigue contestando oraciones en el presente. Va a ser una enseñanza, digamos un estudio pequeño de lo que es las oraciones contestadas. Vamos a hacer una oración y que el Señor nos dirija. Padre Santo, Padre bueno, Señor, me presento delante de ti, delante de esta congregación, Señor, para que tú seas, Señor, que nos dirija en esta enseñanza, Señor. Que sea tu Santo Espíritu, Señor, guiándonos, dirigiéndonos, y que así podamos retener tu palabra, también el mensaje, Señor, en esta noche, el cual tú quieres traer a cada uno de nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, háblanos. Amén. Primeramente, vamos a ir al capítulo 24 de Génesis, donde allí el siervo de Abraham, hace una oración, porque Abraham le dijo a su siervo Eliezer es el que hizo la oración. En el capítulo 24 de Génesis, vamos a leer del 12 al 19. Este Eliezer era el siervo de Abraham. Y sabemos que Abraham no tenía hijos, ¿verdad?, antes de que naciera
Isaac, pues ya lo tuvo en una edad avanzada. Y cuando ya se sentía muy viejo, Abraham le dijo a Dios, porque ya Dios le había prometido un hijo. Y le dijo Dios a Abraham, a Dios, pues, ¿qué va a hacer a quién le voy a heredar yo? Porque yo no tengo ningún hijo para heredarle. Al único que tengo es a este Damaseno Eleazar, era un Damaseno. Dice, entonces este va a ser el que va a ser mi heredero, porque no tengo a nadie, porque era un amigo íntimo de Abraham, Eliezer. Entonces era un criado, Eliezer. Y cuando ya Abraham ya estaba viejo, ya él pues sabía que ya que tenía a Isaac, ya Isaac tenía ya 40 años y no se había casado. Y Abraham quería que se casara con una mujer de las de su pueblo, de las de su tierra. Sabemos que Dios llamó a Abraham de Ur de los Caldeos, en Mesopotamia, y lo llevó a la tierra de Canaán, y era donde estaban. Fue allí donde Dios trató con él, en Canaán, y ahí nació Isaac. Y le dijo le prometió, o sea, le pidió a Eliezer, el criado, que le prometiera que cuando ya él partiera de este mundo, ¿verdad? Abraham, que no dejara que su hijo se casara con una mujer de las de ese lugar, porque en ese lugar eran puras mujeres paganas, eran mujeres que adoraban ídolos, era gente idólatra, gente que a Dios no le agradaba, y él no quería que emparentara con una mujer de esas, porque lo iban a inclinar a la idolatría. Eso da a entender que nosotros, como hijos de Dios, como iglesia, no podemos emparentar con gente mundana. Nuestros jóvenes no pueden andar de novios con gente mundana que no les sirve a Dios, con jóvenes mundanos que no les sirven a Dios. Eso es lo que da a entender. Cuando Abraham le dijo, yo quiero que mi hijo, que le busques una mujer, pero de allá, de las de mi pueblo. Y bueno, pues aquí Eliezer pues se la puso difícil, porque le dijo, vas a este lugar de donde yo vengo, de donde yo vine, y le buscas mujer a mi hijo. Era difícil para ese criado, porque dice, ¿y qué tal si la mujer no quiere venir? ¿Qué tal si la muchacha no quiere venir? O sea que lo puso en aprietos, pero Abraham quería que se comprometiera tan siquiera a ir a buscarla. Dice, total, si no viene, pues tú hiciste tu trabajo, pero yo lo que quiero es que vayas y la busques. Y dice que cargó camellos con cargamentos como regalos para cuando fuera, pues no llegar con las manos vacías. Y llevó cargamentos en camellos de regalos para si encontraba una muchacha, darle a sus padres los regalos que llevaba. Y así podía venir la muchacha con él a ser esposa de Isaac. Pero bueno, como quiera le dijo Abraham, como Eliezer era un siervo obediente, ¿verdad? Hizo caso a la promesa al trato que Abraham le dijo, ¿verdad? Que se le hacía ese favor. Vamos a leer del 12 en adelante, porque aquí ya él iba ya con los camellos cargados, llegó a ese lugar y allí él hizo una oración, y aquí vamos a ver la oración que él hizo a Dios. Vamos a leer del 12 al 19. Y dijo, esta es la oración que él dijo, oh Jehová Dios de mi Señor Abraham, dame te ruego el tener hoy buen encuentro y haz misericordia con mi Señor Abraham. He aquí yo estoy junto a la fuente de agua y las hijas de los varones de esta ciudad salen por agua. Sea pues que la doncella a quien yo diere baja tu cántaro, a quien yo dijere baja tu cántaro, te ruego para que yo beba, y ella respondiere, bebe y también daré de beber a tus camellos, que sea esta la que tú has destinado para tu siervo Isaac, y en esto conoceré que habrás hecho misericordia con mi Señor. Esta es una oración que él estaba haciendo a Dios, pero él ya estaba allí, en el pozo. O sea que la
Él estaba en esta oración y él esperaba la respuesta inmediata, porque no había que esperar días, no había que esperar semanas, se tenía que Dios manifestar en ese momento. Acuérdense que él estaba pidiendo una señal, y esa señal tenía que ser ahí, cuando las mujeres iban a llevar esa agua. Dice el versículo 14, dice, vamos al 15. Y aconteció que antes de que él acabase de hacer la oración, he aquí Rebeca, que había nacido a Betuel, hijo de Mical, mujer de Nacor, hermano de Abraham, la cual salía con su cántaro sobre su hombro, y la doncella era de aspecto muy hermoso, virgen, a la cual varón no había conocido, la cual descendió a la fuente y llenó su cántaro y se volvía. Entonces el criado corrió hacia ella y dijo, te ruego que me des a beber un poco de agua de tu cántaro. Ella respondió, bebe, señor mío, y se dio prisa a bajar su cántaro sobre su mano y le dio a beber. Y cuando acabó de darle de beber, dijo, también para tus camellos sacaré agua hasta que acaben de beber. Aquí vemos la oración contestada al instante. No se tardó mucho tiempo en Dios en contestar esta oración, porque a la vez que él estaba haciendo la oración, dice que apenas él estaba terminando de hacer la oración, vio a esta muchacha que venía y le pidió de beber, se bajó el cántaro y dijo, también le voy a dar a tus camellos. Exactamente la oración que él estaba pidiendo a Dios, la petición, o sea, la señal. Entonces esa era la mujer indicada, la cual él tenía que llevarle a su señor como esposa, o sea, a Isaac. Ya que Dios estaba cumpliendo, ¿verdad?, con la petición de este siervo. Dios estaba haciendo ya su parte. Ahora lo que había que ver es si esta mujer podía ir con el criado a unirse con Isaac. Y la historia sigue, pero solamente quería leer estos versículos donde Dios contestó la oración. Porque después fue la muchacha la presentó al criado con sus parientes, con sus familiares. Y sí se la dieron como mujer. Si usted sigue leyendo más adelante, le regaló él unos aretes y unas alhajas a ella de regalo, y también le dijo a lo que él iba. Dice, mi señor Abraham me mandó, y ustedes se dio cuenta que eran parientes. Entonces, ahora yo le pido que si es posible que esta muchacha, que Dios estuvo en el asunto, en la oración en la cual yo hice, si es posible de que ella vaya conmigo para que la tome por esposa el hijo de mi señor, Isaac. Y sí se la dieron. Acuérdense que en aquellos tiempos se hacían tratos de los padres para dar a las hijas. Pero lo bueno es que la muchacha era hermosa, o sea que le fue bien a Isaac, porque si hubiera sido fea, pues le hubiera traído, le hubiera dicho, oye, ¿para qué me traes a esta mujer? Pero lo bueno es que dice la Biblia que era hermosa, ¿verdad? Pero también, claro, el criado no iba a llevarle cualquier cosa a su señor, porque sabía que se merecía algo bueno, ¿verdad? Entonces, claro, él vio que era bella, pero no sabía que era parienta, y en aquel tiempo se podían casar parientes. Acuérdense que todavía no venía la ley. Entonces se podrían casar entre hermanos, porque incluso Sara era media hermana de Abraham. Entonces Dios contestó la oración de este siervo al instante. Dice que apenas acabó de hacer la oración y vio a la muchacha y aconteció todo lo que él pidió. Vemos esa oración contestada al instante. Dios no se tardó en contestarle. ¿Por qué? Porque era necesario que fuera rápida la contesta, porque no iban a pasar días, semanas, sino que iba a ser al instante, porque como él dijo, la mujer que yo le pida agua, que baje su cántaro, me dé, y que diga también le voy a dar a tus camellos, esa va a ser. O sea que vemos una oración rápida. Hay oraciones que Dios las contesta rápido, pero hay oraciones que se tarda.
Y eso es lo que tenemos que entender, que como hijos de Dios, Dios es soberano y Dios hace como Él quiere. Y hay oraciones que uno está por años pidiéndole a Dios y Dios se tarda en contestar. Pasan años para que Dios conteste una oración de uno de sus hijos. Pero Dios sabe por qué. Pero Dios también puede contestar oraciones como esta al instante, donde Dios rápidamente obra en la petición. Entonces, eso es lo que hay que entender en la oración. Nunca hay que impacientarnos con Dios. Cuando perdemos la paciencia, perdemos la bendición de que Dios conteste la petición, la oración que le estamos haciendo. ¿Cuántas veces no estamos pidiendo por nuestros familiares para que el Señor los salve? A veces es toda una vida que uno le pide a Dios. Toda una vida por un ser querido, y antes de morir recibe a Cristo. Antes de irse de este mundo recibe a Cristo y se va con el Señor por misericordia. Pero Dios contestó la oración, aunque fue toda una vida de oración. Dios tarde o temprano obra, pero nosotros no tenemos que desesperarnos. No tenemos que decir, ya no voy a orar más, ya me cansé de orar. No. Dice la palabra de Dios que tenemos que orar sin cesar, que tenemos que orar siempre, en todo momento. Así es que nunca debemos de decir, ya no voy a orar por esto, no voy a orar por lo otro, a menos que Dios te diga, ya no ores. Como cuando el rey Saúl le falló a Dios. Dice que intercedía Samuel por Saúl y lloraba y intercedía por él, y Dios le dijo, ya ni ores por él. Ya no llores tampoco, porque ya lo deseché. Al menos que Dios diga, ya no ores, ya, entonces sí, ya no se puede hacer nada ni con oraciones. Pero mientras Dios no diga que dejemos de orar, hay que seguir orando por cualquier situación. Porque Dios puede hacer algo, aunque sea en el último instante de la vida de una persona. Vamos a 1 Samuel, capítulo 1, y vamos a ver otra oración contestada. Aquí Dios se tardó casi un año en contestar esta petición. Aquí yo apunté 8 oraciones, que es el estudio en el cual estamos ahora. 8 oraciones que Dios contestó. Pero si no llegamos a las 8 oraciones que fueron contestadas, pues hasta donde lleguemos. Como que hay muchas en la Biblia, pero solamente escogí 8 de ellas, porque hay muchas oraciones que hicieron personas en la Biblia y fueron contestadas por Dios. Aquí vamos a ver a Ana, la mamá de Samuel, como en 1 Samuel capítulo 1, vamos a leer del versículo 9 al 13. 1 Samuel capítulo 1, versículos de 9 al 13. Aquí, los que no conocen la historia, Ana era una mujer que no podía tener hijos. Era mujer de su esposo tenía 2 mujeres. Acuérdense que aquí todavía se podía tener 2 mujeres y ahora no. Pero aquí Ana tenía una rival, que la otra mujer sí podía tener hijos y ella no podía tener hijos. La otra mujer se llamaba Penina, y esa mujer dice que la irritaba y se burlaba de ella, porque las 2 eran esposas de un mismo marido. Y se burlaba de ella, irritándola siempre y haciéndola enojar, porque la miraba con menosprecio, porque le decía, yo le puedo dar hijos a mi marido y tú no se los puedes dar. Y era su rival, y siempre vivían peleando. Entonces cada año iban a ofrecer sacrificios a Silo, que es aquí donde ellos iban a hacer los sacrificios a Dios, donde estaba el sacerdote Elí. Y cada año iban a hacer sacrificios, este marido llevaba sacrificios, le llevaba becerros y todo lo que iba a sacrificar a Dios, y de ahí comían. Los sacrificios que hacían, de ahí comía la familia. Bueno, vamos a leer del versículo 9 al 13. Dice, y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová. El versículo 10 dice, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. E hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva,
sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella, pero Ana hablaba en su corazón, y solamente se movían sus labios, y su voz no se oía, y Elí la tuvo por ebria. Vemos aquí un sacerdote que no tenía discernimiento. Vemos aquí un sacerdote, el cual esta mujer delante del sacerdote allí en el templo hacía oración. Y ella dice aquí que ella calladamente hacía oración y no le salía su voz. Simplemente oraba en secreto con Dios y solamente movía sus labios. Es como cuando a veces nosotros oramos así. Usted, ¿verdad?, se va de rodillas y ora a Dios y usted solamente mueve sus labios, pero calladamente sin que nadie lo escuche. No va a ser como allá en otra iglesia que mi esposa pues estaba escuchando lo que estaba orando y en voz alta pues escuchó todo lo que decía. Ella una vez testificó sobre eso. Y Señor, mira mi situación y solamente tú y yo sabemos lo que estoy pasando. Dice mi esposa, pues yo también, pues lo estoy oyendo todo lo que está diciéndole a Dios. Y solo tú y yo sabemos la lucha que tengo. Esta carne que no la puedo sujetar. Ayúdame, Señor, pero tú y yo sabemos la lucha que tengo. Y mi esposa a un lado de ella, de él, pues yo también, pues todo el mundo estaba escuchando, gritando pues, allí. No, pero esta mujer estaba orando, dice que solamente en su corazón y solamente movía sus labios, solamente movía sus labios. Pero no tenía discernimiento este sacerdote porque pensó que estaba ebria. Dijo, esta es una borracha. Esta es una borracha que viene aquí nada más aquí Estaba llorando y ella gimiendo, y no discernió él que esa mujer estaba en aflicción. Y después ella le dice, Señor, porque como él la juzga, dice, ya deja de digerir el vino, dice, y ya, en otras palabras, deja de estar ahí quejándote. Y ella le dice, no, es que yo tengo aflicción, por eso estoy aquí, y yo estoy haciendo una oración a Dios, porque yo necesito que Dios me conceda un hijo, y que si me da un hijo, yo lo voy a dedicar a Dios todos los días de su vida. Y ya cuando ella le cuenta a él que en realidad pues ella estaba afligida y que estaba orando por esa petición, dice, bueno, que Dios te conceda tu deseo. O sea que el sacerdote le dio la bendición de que Dios le concediera ese deseo. Y dice que al año le nació el bebé, al año nació, la petición es contestada en el versículo 20, porque se fue, dice que después de que se levantó de orar, se tranquilizó, y se levantó y se fue y comió y se alegró, porque sintió que Dios iba a contestarle la petición. Es como cuando a veces nosotros oramos por alguna petición y estamos afligidos, pero después de un tiempo Dios nos da paz. Dios nos da paz y Dios nos hace sentir que todo está bien. Así esta mujer también se levantó y se fue normal de su aflicción. Ahí dejó su carga, su peso, sus quejas y se levantó tranquila. Así debe de ser. Dios no quiere que vivamos con quejas todo el tiempo, que vivamos afligidos, que llevemos cargas todo el tiempo. Dice que le llevamos nuestras cargas a Dios. Cuando vamos en oración, le llevamos nuestras cargas a Dios y nos tenemos que levantar de ese lugar ya sin peso y sin carga, confiando en que Dios va a obrar en la petición que nosotros tengamos. Porque dice la Biblia que el que se acerca a Dios crea que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. Hebreos 11:6, si no me equivoco. Entonces, cuando nosotros hacemos oración, tenemos que estar seguros que Dios está en el asunto. Y ya nos tenemos que levantar de esa oración livianos, contentos, en paz, confiando en que Dios, tarde o temprano, se va a encargar del asunto, cualquier situación que tengamos en petición. Y Dios le contestó. Ya en el versículo 20, si vamos ahí, el versículo 20, lo pones ahí en la pantalla. Dice, aconteció que al cumplirse el tiempo después de haber concebido, Ana dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo, por cuanto lo pedí a Jehová. Vemos allí Dios contestando ese milagro. Duró un año para que concibiera, pero claro, un año pues de embarazo, ¿verdad? 9 meses. Pero al año ya tenía su bebé y Dios le contestó su petición. Ahora lo difícil de esta petición fue que él
le pidió que le concediera esa petición, pero para dedicárselo a Dios. Usted se imagina esta mujer con un bebé que ansiaba abrazar un bebé en toda su vida, ya que no podía tener bebés porque era estéril. Y cuando le nace un bebé que se lo pidió a Dios, ella sabía que ese bebé lo iba a tener que llevar al templo. Ella sabía que ese bebé, en cuanto lo destetara, ya no iba a ser de ella, porque se lo dedicó a Dios. O sea que después se tenía que despojar de ese bebé. Pero ella cumplió su promesa, porque sí, ya cuando lo destetó lo llevó al templo y ahí lo dejó. Y después Dios le dio más hijos a ella. Dios la premió con más hijos. Pero ese bebé se lo dedicó a Dios y fue tremendo sacerdote, profeta, juez. Tuvo 3 cargos Samuel: profeta, juez y sacerdote. Vemos allí la petición cumplida en oración, la cual ella pidió. Y Dios le otorgó su bendición, su petición, pero claro, me imagino que ella sufrió al despojarse de su bebé. Por eso muchas de las veces nosotros pedimos a Dios, tenemos la costumbre de pedirle a Dios de hacer una petición. Y bueno, ahora en el cristianismo no somos así porque ya tenemos sabiduría, al menos yo. Yo nunca le pido a Dios que me conceda, no le hago una petición, que me conceda algo y que yo le voy a dar algo a cambio. Porque a veces nosotros se nos hace difícil cumplir. Por eso en Eclesiastés capítulo 5, si no me equivoco, no recuerdo el versículo, dice que cuando a Dios hace promesas, no tardes en cumplirlas, porque Dios no se complace con los insensatos. Cumple lo que prometes, porque es mejor que no prometas, sino que prometas y no cumplas. Y Eclesiastés 5:4, cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. El versículo 5. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. Eso tenemos que tomarlo muy en cuenta los cristianos, porque dice que Dios no se complace con los insensatos. Esta mujer, Ana, le pidió a Dios un hijo y que se lo iba a llevar, y sí lo hizo, sí se lo llevó y lo dejó allí, pero fue un sacrificio para dejarlo. Pero muchas de las veces cristianos le piden a Dios algo, que les conceda algo, y dicen, ahora sí, Señor, te voy a servir, voy a ser fiel, ahora sí, de aquí en adelante, si tú me concedes esta petición, si tú haces tu parte en lo que yo quiero, en la oración que yo estoy haciendo, yo voy a consagrarme a ti todos los días de mi vida, no voy a faltar en ningún servicio, usted le puede hacer las peticiones, las promesas que usted crea hacerle, le aseguro que no vamos a cumplir. No cumplimos, los hombres, Dios cumple sus promesas, pero los hombres no cumplimos promesas. Yo se lo aseguro, ni yo ni el más fiel, porque en el transcurso de la vida algo puede pasar y a veces no cumplimos y entonces venimos a ser insensatos y Dios no se complace con los insensatos. Por eso yo le aconsejo, cuando usted le pide a Dios que le conceda algo, no le prometa mejor dígale, ten misericordia y ya es tu voluntad en esta petición. Y si usted le promete algo, más vale que lo cumpla, porque si no, Dios no se va a complacer, como dice ese versículo de los insensatos. Yo en toda mi vida nunca he prometido, ni siquiera a mi esposa le prometí cuando yo la conquisté. Bueno, cuando yo le hablé para esposa. ¿Por qué? Porque sé que uno a veces, si uno promete, no puede, a veces uno no cumple. Porque cuando andan, ¿verdad?, buscando la novia, le prometen muchas cosas. Pero después uno falla. Porque es tanto que lo que prometen que después no lo alcanzan a cumplir. Y a veces le prometen cosas que son ridículas. Te ofrezco las estrellas, la luna, te ofrezco todo, que ni son de ellos, hermano. Son de Dios todo lo que les prometen. Y yo recuerdo que lo que le dije a mi esposa, ¿sabes qué? Y yo creo que yo fui sabio en decirle esto, porque yo creo que Dios me dio sabiduría, aunque no era cristiano. Le dije, yo te prometo tratarte de hacer feliz, hacer todo lo posible para hacerte feliz. Yo creo que ella se acuerda, cuando yo le propuse matrimonio. Yo te prometo hacer todo lo posible para que tú seas feliz a mi lado. Yo recuerdo que esas fueron mis palabras. Prometo
hacer todo lo posible. Yo no le dije, yo prometo hacerte feliz. Porque dije, si yo le digo, te prometo hacerte feliz, yo sé que no lo voy a lograr, porque es difícil. Entonces, usé la sabiduría y yo creo que esas son palabras de sabiduría. Prometo hacer todo lo posible para que seas feliz. Y hasta hoy en día, ahí estamos, luchando, tratando. Pero cuando es a Dios, si es a una persona, imagínense, a Dios con más razón. Si es a Dios, uno tiene que ser más seguro de lo que le prometes a Dios que lo vas a cumplir. Pero esta mujer sí lo cumplió. Se despojó de su bebé y fue y lo dejó al templo. Y se fue sin bebé. Sabrá Dios cuánto tiempo pasó para que tuviera otro hijo, porque después en la oración que ella hace, dice que Dios le dio más hijos, que le dio 6, según la oración que sigue ahí. Cuando usted lee cuando ella dice que la oración que hizo, dice Cántico de Ana, dice, y Ana oró en el capítulo 2, y habla de la oración que ella está haciendo, y en la oración ella dice que tuvo hijos. No sé cuál es el versículo, pero lo estuve leyendo hace rato. Y dice que tuvo más hijos según esa oración. O sea que Dios no le dejó sin hijos. Ella le entregó el único hijo que le pidió, pero Dios le dio más, según la oración que ella hizo. Bueno, vamos a dejar allá a Ana y ya vamos a otra oración. Vamos a la número 3, que es el rey Ezequías, en capítulo 38 de Isaías, versículos del 1 al 5. Isaías capítulo 38, versículos del 1 al 5. Aquí es un rey, que este rey era un rey bueno. Era un rey que hizo muchas cosas buenas, agradó a Dios en todo lo que él hizo. Fue uno de los mejores reyes que existieron, aparte de David y Salomón, que también al principio Salomón fue un gran rey, con mucha sabiduría, que después falló. Pero este rey Ezequías fue un rey que Dios le dio mucha sabiduría también de cómo reinar, y él fue fiel a Dios. Pero de repente se enfermó, tuvo una enfermedad, y de esa enfermedad era una enfermedad de muerte. Y manda al profeta Isaías a decirle, vas a morir. Dios mismo le dijo por medio del profeta Isaías, vas a morir. Y él pues lloró amargamente y pidiéndole a Dios misericordia. Y Dios le dio 15 años más. Vamos a leer del versículo 1 al 5. En aquellos días Ezequías enfermó de muerte, dice ahí de muerte. Y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo, Jehová dice así, ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Entonces volvió Ezequías su rostro a la pared e hizo oración a Jehová y dijo, oh Jehová, te ruego que te acuerdes ahora que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón y que he hecho lo que ha sido agradable delante de tus ojos. Y lloró Ezequías con gran lloro. Entonces vino palabra de Jehová a Isaías diciendo, ve y di a Ezequías, Jehová, Dios de David, tu padre, dice así, he oído tu oración y visto tus lágrimas. He aquí que yo añado a tus días 15 años. Ahí vemos otra oración contestada al instante. Al instante, porque dice que todavía no salía Isaías del patio, del palacio, cuando Dios le habla, dice, regrésate y dile a Ezequías, al rey, que va a vivir 15 años más. Le voy a dar 15 años más de vida. Vemos allí una oración rápida, contestada también al instante. Una oración que ya tenía, o sea que por medio, a Dios le conmovió la oración, porque ya le había dicho, vas a morir. Cuando Dios dice una cosa, pues ya qué puedes hacer. Pero él lo que hizo fue llorar. Y yo creo que eso haríamos todos. Yo creo que si Dios te manda un profeta y te dice, vas a morir esta noche, yo creo que, y si tú le crees, y es un profeta de Dios, pues vas a llorar toda la noche amargamente. Ahora, si es un falso, dice, nada, es un charlatán. Ya anda por ahí asustando a mucha gente, yo no le creo. Pero si es un profeta de Dios, así como Isaías, y le dijo, él sabía que venía de Dios. Ezequías, porque Ezequías era un rey que
que obedecía a Dios y sabía quién es Dios, y sabía que Isaías era un verdadero profeta y le creyó. Por eso lloró amargamente, porque sabía que iba a morir. Pero dice que Dios escuchó su llanto y vio sus lágrimas. Se dio cuenta que en realidad este rey sí estaba bien quebrantado y bien humillado, y le dio 15 años más de misericordia. Aunque después hizo algunos errores, pero como quiera Dios le concedió su oración, la que estuvo pidiendo con lágrimas. Y vemos ahí también contestado una oración al instante de este rey, que Dios le contestó rápidamente. Vamos a la oración número 4 que Dios contestó también. Vamos a Jonás capítulo 2, versículos del 1 al 10, que son solamente 10 versículos de ese capítulo. Porque ese capítulo 2 todo ese capítulo es de la oración que él hizo. Para los que no conocen la historia de Jonás, Jonás fue un profeta que huyó de Dios, porque Dios le dijo: ve y predica a Nínive, una ciudad pecadora, porque voy a traer juicio, y ve y predícales antes de que venga el juicio. Y él no quiso ir a predicar, porque sabía que era una ciudad pecadora, una ciudad que no merecía misericordia de Dios. Y él prefirió huir de Dios y irse para otro lugar. Y ya yendo en el camino, yendo en un barco por allá para España, por allá para otro lugar, pues sucedió lo que sucedió. Se vino una tormenta, se vino un vendaval, y el arca se estaba hundiendo, y los que iban en la tripulación aclamaban a sus dioses, y sus dioses no los escuchaban. Encontraron que estaba Jonás durmiendo por ahí, y le dijeron: levántate, dormilón, sabes que nos estamos ahogando y tú estás dormido. Y lo despertaron, y dice: ¿quién eres tú? ¿De dónde vienes? ¿Y por qué estás aquí? Dice: bueno, yo le sirvo al Dios Altísimo, y estoy huyendo de Él porque no quiero hacer su voluntad, y estoy huyendo de Él. Dice: ¿y qué podemos hacer? Porque esta tormenta, sabemos que esto no es normal. Bueno, dice: pues échenme al mar, y se acaba, porque yo soy el que está mal. Y lo echaron al mar. Y lo echaron al mar, y en el mar, pues dice la Biblia que Dios había preparado un pez. Se cree que es una ballena, pero no se sabe qué pez es. Nomás dice que Dios preparó un pez. Y ese pez se lo tragó, pero todo era a propósito de Dios. Dios preparó el vendaval, Dios preparó toda la tormenta y todo lo que sucedió en ese camino, en ese trayecto. Y también preparó un pez para que se tragara a Jonás. Y adentro de ese pez, allí Jonás hizo esta oración, la cual vamos a leer. Son solamente 10 versículos. Vamos a leerla toda. Dice: entonces oró Jonás a Jehová, su Dios, desde el vientre del pez, y dijo: invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo en medio de los mares, y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije: desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo. El alga se enredó a mi cabeza, descendí a los cimientos de los montes. La tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan, mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí, la salvación es de Jehová. Y mandó Jehová al pez, y vomitó a Jonás en tierra. Vemos aquí esa oración contestada. Acuérdese que esta oración la está haciendo Jonás adentro del pez. Y esto no es un mito, esto no es un cuento de hadas. Esto no es algo que alguien se inventó, que Jonás, que a lo mejor eso no es cierto, porque mismo Jesucristo habla de Jonás. Eso fue algo real, que sucedió, que ese pez se lo tragó y él hizo esa oración adentro del pez. Y Dios le contestó.
Pero él sabía que Dios le iba a sacar porque dice el 9, mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí, la salvación es de Jehová. O sea que él en esa oración, allí dentro del pez, como que le prometió a Dios que le iba a servir, que le iba a ofrecer sacrificios. Y Dios tuvo misericordia y el pez mandó que el pez lo vomitara en tierra. Y lo fue a vomitar allá cerca de la ciudad, donde que Dios quiere que predicara. O sea que solamente lo fue a dar un paseo por ahí en el mar y lo regresó otra vez al lugar donde Dios lo quería, para que profetizara a esa ciudad de Nínive. Y ya lo demás ya sabemos la historia, que profetizó y se arrepintieron y Dios perdonó la ciudad, y luego se enojó Jonás con Dios porque no destruyó la ciudad, y ahí hubo otro dilema. Pero vemos esta oración contestada, aún estando él en aprietos allí, como que ya era imposible, pero era un propósito que Dios tenía con Jonás para predicarle esa ciudad. Cuando Dios tiene propósitos con alguien de nosotros, no importa lo que pase a nuestro alrededor, no importa las circunstancias, Dios va a llevar a cabo su voluntad de nosotros. Así como Jonás huía de Dios y parecía que él no iba a hacer la voluntad de Dios, tuvo que hacerla, porque Dios hizo todo lo que hizo de tal manera que no le quedó otra que obedecer a Dios. Y muchas de las veces nos pasa a nosotros. A lo mejor tú tienes algunos planes y no salen tus planes, no salen los planes como tú quieres, sino que Dios tiene propósitos contigo. A lo mejor tú tienes planes de irte a otro lugar, de hacer tu vida en otro lugar, hacer tus propios planes, y por alguna razón Dios no lo permite. Por alguna razón tú te quedas donde Dios quiere que estés. Y tú puedes hacer planes y decir y hacer y deshacer, pero cuando es la voluntad de Dios en tu vida y no es tu voluntad, las cosas no salen bien. Y a veces, y al último dices, bueno, pues aquí me quedo. ¿Por qué? Porque es la voluntad de Dios. Así como Jonás quiso huir de Dios, no pudo. Y como quiera le predicó a Nínive, porque Dios lo quería usar a él. No quería usar a otra persona más que a Jonás. Ya Dios lo había destinado para profetizar a esa nación, a esa ciudad. Y de un modo u otro lo volvió para atrás a esa ciudad a que les predicara. Vamos ahora con la número 5. Otra oración contestada. Bueno, esta oración no se dice que es contestada, pero yo la puse aquí como una oración que agrada a Dios. Una oración que, según como está escrita y lo que dice esa oración, por esa oración se conoce mucho este libro de Habacuc, el profeta Habacuc. Y por la oración que él hizo, tiene mucho crédito esa oración. Muchos hablan de esa oración en sus predicaciones, porque es una oración de fe, una oración que tiene mucho sentido. Vamos a leer solamente los primeros 4 versículos y luego nos vamos al final, los últimos 3 versículos del capítulo 3. Habacuc capítulo 3, versículos del 1 al 4. Dice, oración del profeta Habacuc sobre Sigiont. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Dios vendrá de Temán y el santo desde el monte de Parán. Y el 4 dice, su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. Y el resplandor fue como una luz, rayos brillantes salían de sus manos. Y allí estaba escondido su poder. Hay un corito que así habla. No sé si algunos lo conocen. ¿Verdad? Bien bonito. De aquí lo sacaron, de estos versículos. Son expresiones muy bonitas de una oración de este profeta. Y casi por esta oración se conoce este profeta. Por esta oración que él hizo. Vemos estos 4 versículos bien importantes. Pero vemos también los últimos 3 versículos de ese mismo capítulo.
de esa oración. Vamos a leer del 17 al 19, porque de estos versículos también Dios aumenta nuestra fe en nuestras oraciones. Vamos a leer del versículo 17 en adelante. Y para que usted entienda esta oración, usted tiene que leer todos los demás capítulos, porque en realidad hablan de juicios que Dios va a traer a Jerusalén, a Israel. Pero aquí solamente está hablando de la oración que él hizo a Dios. Vamos a leer del 17 al 19, donde termina la oración. Y dice aquí al final de la oración, dice el profeta, dice, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas, y en mis alturas me hace andar. Qué preciosos versículos en esa oración. Por esos versículos se conoce este libro de Habacuc. Cuando se habla del libro de Habacuc, casi solamente se habla de la oración. Porque esa oración la necesitamos todos, esa oración. Porque a veces queremos que todo nos vaya bien. A veces decimos, no, pues mientras todo va bien, le servimos a Dios. Mientras Dios suple todas nuestras necesidades, estamos contentos y le servimos a Dios con gratitud. ¿Pero qué cuando faltan las cosas? ¿Pero qué cuando faltan las vacas? ¿Qué cuando faltan las ovejas? ¿Qué cuando no haya mantenimiento? Cuando los árboles no den fruto, cuando la tierra no dé su fruto. Vamos a decir, ya no le voy a adorar, ya no le voy a servir. Por eso esta oración es bien importante entenderla. Porque a veces vamos a estar en esa situación.